9 de la mañana, 17 minutos. Esta mañana, Felipe, la ministra de Justicia defiende la propuesta del gobierno que está en la reforma a la justicia de rebajar las penas por delitos sexuales contra niños y niñas. Y dice la teoría de la ministra, ya la va a escuchar Felipe, que es mejor que confiesen y que paguen un poquito o mucho, no el 100%. No, porque las rebajas apenas, digamos, digo apenas, pero puede ser muchas del 25% de la pena, hasta el 25%. 25% es no una el barbaridad. 50%. Claro, lo que pasa es que para los demás delitos la rebaja puede ser del 50% por colaboración. Por esos delitos sería el 25%. ¿Y usted cree que un señor dice, sí, me entrego a la justicia porque no voy a pagar 60, sino 42 años de cárcel? Pues ahí está la pregunta, Néstor, pero hay un argumento que hay que tener en cuenta y no estoy diciendo que lo defienda, pero es lo que dicen los fiscales, ¿no? Es lo siguiente, Néstor. Sí. Brian Campo, Brian Campo, el asesino de Sofía, quedó libre en el 2018 por vencimiento de términos. Él ya había violado a una niña. Si Brian hubiese sido condenado, si este criminal hubiera sido condenado en ese momento, no hubiera quedado en libertad y no hubiera reincidido en el delito. No, de acuerdo, es que eso no tiene nada que ver, Ricardo. Pero eso no, lo que habla es mal de la justicia. ¿Por qué se vencen los términos? Porque los fiscales no son suficientes para la cantidad de delitos que están investigando. Pero y le agrego un punto. Eso no se arregla, Ricardo, bajándole las penas. Le estoy dando los argumentos de los fiscales. No, pero no me convence. Bueno, bajar las penas. Este señor confesó. Le agrego algo más. Este señor de Cali ayer confesó, Brian Campo confesó porque lo cogieron, no porque le van a bajar el 20% tiene razón, de las... Yo no estoy seguro que este señor vaya a confesar, vaya a admitir el delito en audiencia. No estoy seguro, no sé. No, eso no lo sabemos todavía. Entonces, si este señor no admite el delito, no, es que ya los fiscales... No, pero en la búsqueda de la niña. No, por eso, pero es que no ya le dijo. No, pero ya le dijo, ya lo confesó. Sí, pero tenemos casos cercanos incluso de otros delitos como los de la campaña presidencial, donde una cosa dicen afuera y otra cosa dicen en una audiencia. No, pero este es un violador, este es diferente. Pero lo que le digo es que una cosa... Un psicópata, claro, este es un monstruo. Por supuesto, pero en eso lo que le digo es, la justicia tiene diferentes etapas. Él admitió que la mató en un interrogatorio ante la policía. Pero ante la juez puede decir, no, yo soy inocente, y se defiende en juicio, va a juicio. No, usted me está acomodando la cosa porque él ya confesó el delito, se lo confesó a la policía, dijo el cuerpo Néstor, está hay casos, aquí en el Cañarizal. No, Néstor, pero Néstor, tenemos casos, váyase por ejemplo al caso de Mauricio Leal. De Johnny Leal, sí, que al final Johnny Leal confesó ante el pero juez. Felipe, es que eso no y luego tiene, dijo, no, esa confesión no sirve, yo eso, ya eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo la ministra hoy. Claro, rebajarle lo de la ministra, lo de la ministra es debatible en esto. Lo que pasa es que si lo ponemos lo de la ministra lo ponemos en el contexto de la rabia que tenemos. No, nadie va a defender como eso. decía la gobernadora del Valle. Pues uno dice, este gobierno, qué cosa, este gobierno, todo al revés. Pero si usted lo pone en un contexto distinto, que no le pase la rabia. De golpe Felipe. No es mala idea. No, Felipe, que no le pase la rabia. No puede haber ninguna contemplación con estos violadores, abusadores, asesinos de niños. Además, con 18,000 casos hay para todos los días rabia. O sea, es que realmente... Sí, es que también las cifras son... el problema es que le estamos atribuyendo todas las penas y a la justicia, cuando realmente ese es un tema de la sociedad entera, ese es un tema Felipe, de acuerdo, de los resortes de todos los colombianos. El problema es de todos, es un problema de sociopatía, no de lo que sea. ¿Y usted cree que se arregla ese problema bajándole la pena al señor Brian fulanito de tal? No, señor, no se arregla. No se arregla. Pero si usted tampoco se arregla subiendo. Si le pone cadena perpetua, como se intentó ya y que la Corte lo tumbó, como lo hemos comentado, pues tampoco se arregla. Tampoco nos va a persuadir. Claro, no se arregla ni bajándola ni subiéndola. Estoy de acuerdo, el problema no es el monto de la pena. Que no toquen la pena, pero es que en este momento a usted le parece que es oportuno decirle al país, mataron a Sofía y vamos a bajarle la pena al asesino de Sofía. Es impopular y eso lo va a hundir el Senado. En este momento es absolutamente impopular y yo creo que el timing de la ministra téngame en cuenta ese argumento. No es bueno. Tenga en cuenta el argumento. Si en el 18 hubieran condenado a este criminal, Sofía estaría viva, Néstor. Al señor no lo condenó la justicia. Y lo dejaron libre por vencimiento de términos. Claro, la pregunta, por ejemplo, Ricardo, sería en ese caso que usted está mencionando, si el incentivo de la rebaja de la pena hubiera llevado a que este criminal hubiera colaborado con la justicia. Y la respuesta es no.
estos personajes que cometen estos Claro que delitos no, no están pensando en el monto de la pena, ni tienen el incentivo de la rebaja, ni el miedo al aumento. La pena no forma parte de los cálculos que ellos hacen cuando cometen este tipo de conductas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los delincuentes que cometen delitos contra la propiedad, que lo que hacen es un típico cálculo racional de cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Bueno, me meten unos años a la cárcel, pero me quedo con un botín. Sí, la economía del delito. Pues veo a ver qué pasa. Pero eso no pasa con el delito sexual, y ahí es donde me parece que hay un enorme error de quienes creen que dando incentivos, porque en este caso, ¿para qué serviría el incentivo? Para que ese señor en el 2018 hubiera dicho, bueno, está bien, acepto los cargos y rebájeme la pena. Eso nunca hubiera pasado. Va a escuchar usted a la ministra de Justicia, que hace algunos minutos da una declaración diciendo esto, que la manera de que asuman la responsabilidad es para evitar impunidad. Es decir, si usted le baja la pena, de pronto el señor confiesa. Desde el Ministerio de Justicia, a esta hora, Cristian Correa. Hola Néstor, sí, la tesis que tiene la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, es que en muchos de los casos los fiscales no encuentran la forma de evidenciar y de presentar las pruebas para declarar culpables a los que están acusados de estos delitos de abuso contra menores, y lo que busca, según ella, con esta medida, con esta propuesta más bien en la reforma a la justicia, es que al hacerse la confesión no quede impunidad, o no queden en impunidad más bien estos casos que, según ella, siempre pues se encuentran como esta piedra en el zapato, porque es muy difícil encontrar las pruebas y por lo mismo se retrasan los procesos en las fiscalías. La ministra además afirma que esta propuesta, que esa medida más bien estaba amparada bajo la Ley de la Protección de Menores, y por lo que después de que hayan sido acusados no podrían tener más beneficios como nuevas reducciones de penas o como salidas temporales. Pero la ley lo que dice es, no van a tener beneficios. Lo único que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad. Y desde ese punto de vista, las personas que aceptan los cargos solamente van a tener una rebaja, pero la pena mínima son 14 años. Por lo tanto, esa persona va a estar, si lo que nosotros decimos, acepta cargos, por lo menos 14 años de la pena. ¿Qué está pasando ahora según las cifras de Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia? Que estos casos están llegando a la impunidad por falta de prueba. Y entonces la reflexión desde los que manejan la aplicación de la política penal en Colombia, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, es que sobre esto... Néstor, mire, además la ministra de Justicia habló sobre el ataque ayer al vehículo del IMPEC en el Cauca, frente a la posibilidad de que entre uno de los asesinados esté un importante delincuente del Valle del Cauca. Dice que prefiere dejar que la Fiscalía sea quien entregue los resultados de esas investigaciones. Muy bien, gracias, Cristian, desde el Ministerio de Justicia, 9:26 a.m. Felipe, ahora le pregunto, ¿usted cree que si hubiese rebaja de penas, cuando este señor fue cogido, Ospina, que esta es su tesis, en el 2018, Brian? Sí, señor. Si le hubieran dicho, no hay 60 años de cárcel, sino 40, ¿él hubiera confesado? No, se va a juicio. Si es depende de las pruebas que tenga la Fiscalía, y eso es un hecho recurrente. Si la ministra dice, Felipe, la mejor manera de que haya justicia es que confiese porque no hay pruebas, ¿alguien confiesa cuando no hay pruebas? Pues evidentemente yo me iría para el juicio. Pues Felipe, si las pruebas que tiene la Fiscalía... Si no hay pruebas de que usted se robó el banco, pues ¿por qué habría de confesar que se robó el banco? No, por eso, si no hay pruebas de que Brian tiene las pruebas contundentes... Néstor, y eso pasa... Yo con Héctor, esto no va a disuadir al violador de no violar, Néstor. No, esto es una confesión, con el mayor respeto por la ministra, una confesión de la mayor incompetencia e incapacidad de los fiscales, de los investigadores, de la justicia, porque la ministra dice es una salida a la impunidad. Entonces el resultado y la traducción es: la justicia ha sido incapaz de poder llevar a juicio y de poder lograr sentencias contra violadores de menores de edad. Felipe, escucho opiniones sobre la tesis de la ministra de Justicia de que a estos violadores hay que darles para que haya un poquito de justicia. Ahora, lo que pasa es que, Felipe, si a uno lo apuran un poquito, ¿usted qué dice? ¿Es mejor que paguen 40 años de cárcel efectivos o 60 Yo diría improbables? que sí.
Pero es que con 40 la respuesta es Pues que no sí, hay garantía, no hay garantía. Es que ese es el tema, pero el creo punto, que Néstor, es que si la fiscalía no tiene las pruebas para hacer a la persona, para lograr la confesión de la persona, usted puede rebajarles penas todo lo que quiera, pero si el acusado se da cuenta que la fiscalía no tiene ninguna prueba contra él, y generalmente tiene razón, se va a juicio y terminan absolviendo. Y ahí estamos buscando el ahogado río arriba, yo creo, Néstor. Estamos buscando las llaves donde hay luz y no donde se perdieron. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Primero, asegurarse que las penas que imponen los jueces realmente se cumplen y no se aplican los subrogados penales exagerados, donde la persona termina pagando 3 o 4 años de pena privativa de la libertad y luego termina en domiciliaria, que ya lo hemos discutido en días recientes, que no es para nada privativo de la libertad, el caso de alias Pichi. Y segundo, fortalecer los mecanismos de investigación criminal. ¿Para qué? Para que la Fiscalía realmente tenga los elementos técnicos para decirle a los acusados, tenemos pruebas contra usted. Ahora sí está dispuesto a someterse a una rebaja de penas. Es que terminan y ahí confesando. es donde administran la justicia. Terminan confesando es cuando los cogen y cuando dicen tenemos todas las evidencias. Y entonces Néstor, ahí es que el señor Brian Fulanito cantó ayer cuando ya se vio, pero no cantó porque lo cogieran antes. Cantó porque lo cogieron y porque le dijeron tenemos las pruebas y tenemos la sangre y tenemos los videos y tenemos todas las pruebas de que usted violó y mató a Néstor, Sofía. mire, las 3 ramas que administran la justicia penal, grandes juristas que además estoy seguro son padres de niños y ven con igual preocupación y dolor e indignación lo que está pasando con Sofía, como lo vemos todos los que somos padres, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Chaverra, la ministra de Justicia, la fiscal general, todos padres, todos con la misma intención y todos además con una diferencia de los que hemos opinado aquí, que son administradores de justicia. Ellos diariamente ven cómo salen libres los presos, los bandidos, porque no tienen pruebas. Son ellos los que diariamente ven casos donde la justicia es incapaz porque hemos construido un sistema de justicia penal basado en que es impopular. Ernesto, de acuerdo. ¿Y qué arregla ofrecerles a los delincuentes? Ellos nos están diciendo que sí lo arregla. Ellos que administran la justicia, ellos que día a día están ahí. No lo arreglan. Pero dígame, no Néstor, lo que dicen ¿por qué no le creemos a los que saben de esto y a los que administran la justicia? Es que no es una idea de Petro. Esto lo está diciendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que es el afrocolombiano conservador, como lo han tratado de... afrocolombiano negro conservador fue como le dijo el presidente. Pero no se trata de creer, no se trata de creerles o no, Luis Ernesto. Lo que pasa es que claro que se trata de creerles, claro que se trata de creerles a los que administran la justicia diariamente. Los estudios de la criminología, Luis Ernesto. Pero usted entonces sabe... Yo le insisto, mire, aquí hay dos elementos cruciales en la discusión. Dígame. No, pero es que digamos, yo creo que los de criminología saben también, el señor Chaverra, la señora fiscal, la señora ministra de Justicia, yo creo que saben bastante más de criminología que todos los que aquí opinamos. Mire, y además creo que tienen exactamente la misma intención que tenemos. Permíteme concluyo, Héctor. Tienen exactamente la misma intención que nosotros, y es que los desgraciados que cometen este tipo de delitos paguen la pena. Ellos quieren exactamente lo mismo, pero como administran la justicia, yo no dudo ni de la buena fe, ni de los conocimientos de la fiscal, de la ministra y del presidente de la Corte, de todos los cuales tengo la mejor impresión. Pero me parece que aquí, insisto, hay 2 errores. El primero es que estos beneficios están dados para desbaratar bandas criminales, no para otorgar beneficios en delitos individuales, porque en los delitos individuales pasa lo que dijo Daniel, que es, si hay unas pruebas súper contundentes, el señor dice, bueno, me allano. En ese momento su aporte para el beneficio de la justicia es innecesario, porque si ya la justicia tiene las pruebas para condenarlo, claro, no se necesita el aporte del señor. Y entonces su caso ya no va a quedar en impunidad si es que tienen las penas las pruebas en su contra. Cuando no las tienen, el señor del delito individual no aporta verdad a la investigación, no la aporta porque no tiene ningún incentivo para hacerlo tal como lo describió Daniel, porque el señor, si no me han cogido, pues entonces sigan buscando las pruebas a ver, y cuando las consigan volvemos a hablar. Eso lo primero. Y lo segundo, que, insisto, es muy importante, y eso sí me encantaría oír la opinión de la fiscal y de la ministra y del doctor Chaverra, es los delincuentes de delitos sexuales
pues no tienen la misma lógica ni responden a los mismos incentivos de los delincuentes de delitos contra la propiedad. Son muy distintos, Héctor, y le están aplicando la misma lógica. Me dice un psicólogo que un violador, Néstor, lo es por un delito sexual, pero también por un problema psicológico irrefrenable, es la expresión que él utiliza. Néstor, quiere decir que no se puede controlar. Y no son resocializables. No, bueno, Néstor, yo no recurro a la criminalística, ni recurro a la técnica jurídica, o criminología o a la criminalística si cojo el crimen con la estadística. Pero Néstor, yo sí creo una sola cosa. Señor. La sociedad no quiere ver a esos sujetos en la calle. Pónganlo donde los quiera, sacarlos de circulación. La fórmula que quiera, con lo que le quieran meter, quitar y poner, salen de circulación. Es que no es posible que sigan circulando esas personas. Son un atentado contra la sociedad. ¿Bajo qué técnica, bajo qué ley, bajo qué estadística, bajo qué principio criminológico? No lo sé. Pero yo creo que sí debemos unirnos en torno a una cosa. Salen de circulación. No los queremos entre nosotros, no los queremos entre nosotros. Voy a meter esa frase, los sacos de circulación, Felipe, entre otras cosas, porque si no es renunciar y conformarnos con que el Estado no puede capturarlos, y desconocer también todos los agravantes que surgieron cuando el caso de Juliana Zamboni, por ejemplo, y allá está su depredador en la cárcel. En la cárcel de Valledupar de alta seguridad. Imagínese, ¿cómo se llama el de Juliana Zamboni, Ricardo? Rafael Uribe Noguera. Bueno, imagínese. 51 años, 10 meses de cárcel. Y le vamos a rebajar la pena al señor de Juliana Zamboni. Es que tenemos memoria cortica también. No. Lo que pasa es que en ese caso, pues lamentablemente, tan doloroso, se lograron encontrar los elementos para llevarlo a la condena. Y no hubo colaboración por parte de él. 9:34 a.m. Sí. Quien quiera opinar, los estoy leyendo. Estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas, en redes sociales, acompañándolos esta soleada mañana de viernes. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales. Señor. El índice de impunidad en este caso, en ese tipo de delitos, es de más del 90%. Pues claro, porque no los cogen, pero el problema es que no los cogen. Pero no hablamos de 376 niños o niñas asesinadas y de 18.000 casos este año. Uno de cada 10 casos apenas. Una tragedia. ¿Dónde están todos esos depredadores? Y no están en la cárcel. Lo de Sofía es desafortunadamente apenas el penúltimo caso. 9:35 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.